En un mundo donde la naturaleza había sido casi erradicada por el avance implacable de la humanidad, quedaba un único bosque, una vasta extensión de árboles antiguos, ríos cristalinos y criaturas que habían logrado escapar de la destrucción. Nadie sabía exactamente dónde estaba, solo que existía, oculto en algún rincón del planeta, protegido por leyendas y secretos que pocos se atrevían a desafiar. Entre los que buscaban aquel bosque se encontraba Damián, un biólogo y explorador que había dedicado su vida a estudiar los últimos vestigios de la naturaleza. Desde niño, su abuelo le hablaba del último bosque, contándole historias sobre un lugar donde la tierra respiraba, los árboles susurraban secretos y la vida florecía sin la intervención de los humanos. Durante años, Damián había seguido pistas, analizado mapas y descifrado textos antiguos en busca de aquel paraíso perdido. Finalmente, una señal llegó a él. Un mensaje anónimo con coordenadas y una advertencia escrita en un papel amarillento. No busques lo que no puedes comprender. El bosque no es un lugar para los hombres. Pero Damián no podía ignorarlo. Su misión era encontrarlo, documentarlo y demostrarle al mundo que aún quedaba algo puro en la tierra. Siguiendo las coordenadas, emprendió su viaje a través de montañas y valles inhóspitos, cruzando ríos y soportando tormentas. Finalmente, tras días de agotador recorrido, encontró la entrada al bosque. No era un camino marcado ni una gran puerta, sino un sutil cambio en el aire, una brisa distinta, un murmullo entre los árboles. Cuando dio el primer paso dentro, sintió una conexión inmediata con el entorno, como si el bosque mismo le diera la bienvenida o le estuviera advirtiendo algo. Todo en aquel lugar parecía estar vivo de una manera que nunca había experimentado. Los árboles, de troncos gruesos y raíces entrelazadas, parecían susurrar entre sí. Los ríos fluían con una pureza imposible, y los animales no huían de su presencia, sino que lo observaban con curiosidad. Damián tomó su cuaderno y comenzó a documentar todo. Especies nunca antes vistas, plantas que brillaban tenuemente en la oscuridad, aves cuyos cantos parecían formar palabras incomprensibles. Pero a medida que avanzaba, comenzó a notar algo extraño. Había zonas del bosque que parecían moverse, caminos que cambiaban cuando desviaba la mirada, árboles que se erguían en lugares donde antes no había nada. Y lo más inquietante, empezó a sentir que alguien o algo lo observaba. Una noche, mientras escribía junto a su fogata, una sombra se deslizó entre los árboles. No era un animal, ni una simple figura oscura. Era una silueta humanoide, con ojos brillantes como estrellas lejanas. Cuando intentó hablar, la figura se desvaneció, dejando tras de sí un susurro que se mezcló con el viento. «No perteneces aquí». Al día siguiente, Damián siguió explorando, pero el bosque ya no era el mismo. Los caminos se cerraban, los sonidos se volvían inquietantes y el aire se hacía más denso. Pronto comprendió que no estaba en un simple bosque, estaba en un lugar con voluntad propia. Y no lo quería allí. Damián decidió retroceder, pero el bosque no le permitió salir. Caminó durante horas, siguiendo la brújula, pero siempre volvía al mismo punto. La noche cayó y, con ella, las sombras se hicieron más profundas. Entonces, escuchó su voz otra vez. «Vienes con la curiosidad de un niño, pero con la destrucción de los tuyos. No puedes quedarte. No puedes irte». Desesperado, cayó de rodillas, sintiendo que el bosque lo envolvía en su vastedad. No era solo un lugar, era una entidad, una conciencia que había existido mucho antes que los humanos y que había aprendido a protegerse de ellos. Finalmente, al borde de la desesperación, Damián cerró los ojos y susurró: «No quiero hacer daño. Solo quería conocer». El bosque pareció escucharlo. El aire cambió, y un sendero apareció entre los árboles. Sin dudarlo, corrió por él hasta que, de pronto, sintió un tirón en su mente, como si una parte de él se quedara atrás. Y cuando abrió los ojos, estaba fuera. El último bosque había desaparecido. Nunca más encontró el camino de regreso. La ciencia no pudo explicarlo. Los mapas no mostraban nada en el lugar donde había estado. Solo le quedó el recuerdo y la certeza de que la naturaleza, en su última gran resistencia, había aprendido a ocultarse. Y quizá, solo quizá, volvería a mostrarse a aquellos que realmente supieran escuchar.